FM Arcoiris 94.1, la radio que se escucha, se ve y camina, transmitiendo desde sus estudios ubicados en Avenida Bedia 861. Comunicate con la radio al 02317 52 40 13. Muy bien, seguimos por FM Arcoiris 94.1 y aprovechamos esta mañana de jueves, como todos los jueves, esta hermosa columna de don Hugo Orbea que tenemos presente aquí en el estudio, mi eterno profesor, e intentemos vivir mejor. Hugo Orbea, le damos la bienvenida. Muy buenos días. Buenos días, Raúl, y buenos días a toda la audiencia. El jueves pasado habíamos hablado un poco del libro El poder del ahora, y habíamos leído alguna prefacio, alguna fracción, algún fragmento de un editor, me parece. Y ahora vamos a seguir leyendo el prefacio del editor, que es Mark Allen, autor de, Visionary Business y Visionary Life, dos libros, el autor de dos libros. Y dice, quizá solamente una vez cada 10 años o incluso una vez cada generación surge un libro como El poder del ahora. Es más que un libro, hay en él una energía vital que probablemente usted puede sentir en cuanto lo toma en sus manos. Tiene el poder de crear una experiencia en los lectores y de cambiar su vida para bien. El poder del ahora se publicó por primera vez en Canadá y la editora canadiense, Connie Kellogg, me dijo que había oído múltiples historias de cambios positivos e incluso milagros que han ocurrido cuando la gente se ha adentrado en el libro. Los lectores llaman, dijo, y muchos me hablan de las maravillosas curas, transformaciones e inmenso gozo que están experimentando porque han seguido este libro. El libro me hace consciente de que cada momento de mi vida es un milagro. Esto es absolutamente cierto, me dé cuenta de ello o no. Y el poder del ahora me muestra cómo hacerme consciente de ello una y otra vez. Desde la primera página de su obra, resulta claro que Eckhart Tolle, el autor, es un maestro contemporáneo. No está alineado con ninguna religión, doctrina o gurú particulares. Su enseñanza proviene del corazón, de la esencia de todas las demás tradiciones y no contradice a ninguna de ellas, sea la cristiana, la hindú, la budista, la musulmana, la indígena o cualquier otra. Es capaz de hacer lo que todos los grandes maestros han hecho, mostrarnos con un lenguaje simple y claro que el camino, la verdad y la luz están dentro de nosotros. Eckhart Tolle empieza por presentarnos brevemente su historia, una historia de depresión y desesperación tempranas que culminó en una tremenda experiencia de despertar una noche, no mucho después de haber cumplido 29 años. Durante los últimos 20 años ha reflexionado sobre esta experiencia, meditando y profundizando su comprensión. En la década pasada se convirtió en un maestro universal, un gran espíritu con un gran mensaje, el mismo que Cristo y Buda enseñaron. 2 puntos. Se puede alcanzar un estado de iluminación aquí y ahora. Es posible vivir libre del sufrimiento, libre de la ansiedad y la neurosis. Para lograrlo, solo tenemos que llegar a comprender nuestro papel de creadores de nuestro dolor. Nuestra propia mente causa nuestros problemas, no son los demás, ni el mundo de allá afuera.
es nuestra propia mente, con su corriente casi constante de pensamientos, pensando sobre el pasado, preocupándose por el futuro. Cometemos el gran error de identificarnos con nuestra mente, de pensar que eso es lo que somos, cuando de hecho somos seres mucho más grandes. Una y otra vez, Eckhart Tolle nos muestra cómo conectarnos con lo que él llama nuestro ser. El ser es la vida una, eterna, siempre presente, que está más allá de las miles de formas de vida que están sujetas al nacimiento y a la muerte. Sin embargo, el ser no solo está más allá, sino también profundamente en el interior de cada forma, como su esencia más invisible e indestructible. Esto significa que es accesible a usted ahora como su propio ser más profundo, como su verdadera naturaleza. Pero no busque asirlo con su mente, no trate de comprenderlo, solo puede conocerlo cuando la mente se ha acallado, cuando usted está presente, completa e intensamente en el ahora. Recuperar la conciencia del ser y permanecer en ese estado de sensación-realización es la iluminación. Es casi imposible leer de corrido. El poder de la hora, usted necesita dejarlo periódicamente y reflexionar sobre lo que dice y aplicarlo a su experiencia. Es una guía, un curso completo de meditación y realización. Es un libro para releerlo una y otra vez, y cada vez que lo haga, usted obtendrá más profundidad y significado. Es un libro que muchas personas, incluyéndome a mí, querrán estudiar toda la vida. El poder de la hora tiene un número creciente de lectores devotos. Ya es considerada una obra maestra. Se diga lo que se diga, es un libro con el poder de cambiar vidas, de despertarnos para comprender plenamente quiénes somos. Bueno, esto firma Mark Allen Novato, California, agosto de 1999. Y esto que voy a leer ahora es la introducción escrita por el autor. Tiene esta introducción y después un prólogo, pero vamos a leer la introducción solamente. Sí. Escribe el autor: el origen de este libro. Hay que prestar atención porque realmente es conmovedor esto, ¿no? Uno ¿cuántas veces hemos leído, hemos escuchado las palabras de Jesucristo? Hemos leído los evangelios y nos hablan de cuánto que valemos y las cosas malas que hacemos, en lugar de ver la verdad, de ver los valores que tenemos dentro de uno. Y yo honestamente lo leía, sí, como cosas muy lindas, pero nunca se me había ocurrido cómo sacarle provecho a ese conocimiento de todos esos valores que tenemos dentro de nosotros. Y sí está, pero ¿qué es lo que hago? A mí me da la impresión, yo lo empecé este libro, lo tengo suspendido ahora porque andaba en otras cosas, pero me da la impresión de que lo que hay que hacer es eso que tantas veces hemos leído y a lo mejor en frases de fragmentos que yo he leído de Anthony de Melo, de Deepak Chopra, de lo que hemos leído muchas veces, pero sí, qué cosas lindas, pero ¿cómo hago para ser feliz permanentemente? Bueno, ahora esto nos va a dar un poco una idea de que el camino no está tan lejos como para dejar de intentarlo. El pasado me sirve de poco y rara vez pienso en él. Sin embargo, me gustaría contarles brevemente cómo llegué a ser un maestro espiritual
y cómo nació este libro. Hasta los 30 años viví en un estado de ansiedad casi continua, salpicada con periodos de depresión suicida. Ahora lo siento como si estuviera hablando de una vida pasada o de la vida de alguien diferente. Una noche, no mucho después de cumplir 29 años, me desperté de madrugada con un sentimiento de absoluto terror. Había despertado con ese sentimiento muchas veces antes, pero esta vez era más intenso que nunca. El silencio de la noche, los contornos vagos de los muebles en la habitación oscura, el ruido distante de un tren, todo parecía tan ajeno, tan hostil y tan absolutamente sin sentido que creó en mí un profundo aborrecimiento del mundo. Lo más odioso de todo, sin embargo, era mi propia existencia. ¿Qué sentido tenía continuar viviendo con esta carga de desdicha? ¿Por qué seguir con esta lucha continua? Podía sentir un profundo anhelo de aniquilación, de inexistencia, que se estaba volviendo mucho más fuerte que el deseo instintivo de continuar viviendo. No puedo seguir viviendo conmigo mismo. Este era el pensamiento que se repetía continuamente en mi mente. Entonces, súbitamente, me hice consciente de cuán peculiar era ese pensamiento. ¿Soy uno o dos? Si no puedo vivir conmigo mismo, debe haber dos. El yo y el mí mismo, con el que yo no puedo vivir. Quizás, pensé, solo uno de los dos es real. Esta extraña revelación me aturdió tanto que mi mente se detuvo. Estaba completamente consciente, pero no había más pensamientos. Después me sentí arrastrado hacia lo que parecía un vórtice de energía. Al principio era un movimiento lento y después se aceleró. Me sobrecogió un intenso temor y mi cuerpo empezó a temblar. Oí las palabras «no te resistas a nada», como si fueran pronunciadas desde dentro de mi pecho. Sentía como si me arrastrara a un vacío. Sentía que el vacío estaba dentro de mí en lugar de afuera. De repente ya no sentí más miedo y me dejé caer en aquel vacío. No recuerdo lo que pasó después. Me despertó el canto de un pájaro en la ventana. Nunca había oído un sonido así antes. Mis ojos aún estaban cerrados y vi la imagen de un diamante precioso. Sí, si un diamante pudiera producir un sonido, sería así. Abrí mis ojos. La primera luz del amanecer se filtraba por las cortinas. Sin ningún pensamiento, sabía que hay mucho más en la luz que aquello de lo que nos damos cuenta. Aquella suave luminosidad filtrándose a través de las cortinas era el amor mismo. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Me levanté y caminé por la habitación. La reconocí y sin embargo sabía que antes nunca la había visto verdaderamente. Todo era fresco y prístino, como si acabara de nacer. Tomé cosas, un lápiz, una botella vacía, maravillándome ante la belleza y la vividez de todo. Aquel día caminé por la ciudad en un total asombro por el milagro de la vida sobre la tierra, como si acabara de nacer en este mundo. En los 5 meses siguientes viví en un profundo estado de paz y embelesamiento ininterrumpidos. Después esta condición disminuyó algo en intensidad y quizá me pareció porque se volvió mi estado natural. Podía funcionar todavía en el mundo, aunque me daba cuenta de que nada de lo que hiciera
podría añadir algo a lo que ya tenía. Sabía, por supuesto, que algo profundamente significativo me había ocurrido, pero no lo entendía en absoluto. Solamente varios años después, luego de haber leído textos espirituales y de haber pasado tiempo con maestros, me di cuenta de que lo que todo el mundo buscaba ya me había ocurrido a mí. Comprendí que la intensa presión del sufrimiento aquella noche debió haber forzado a mi conciencia a retirarse de su identificación con aquel ser infeliz y profundamente temeroso, identificación que es, en últimas, una ficción de la mente. Esta retirada debió ser tan completa que este ser sufriente y falso se derrumbó inmediatamente, como cuando se le quita el tapón a un juguete inflable. Lo que quedó después fue mi verdadera naturaleza como el eterno presente que yo soy. La conciencia en su estado puro, anterior a la identificación con su forma. Más tarde aprendí también a entrar en ese reino interior, ajeno al tiempo y a la muerte que había percibido originalmente como un vacío, y a permanecer completamente consciente. Viví en estado de arrobamiento y santidad tan indescriptibles que incluso la experiencia original que acabo de describir palidece en comparación. Llegó un momento en el que, por un tiempo, no quedó nada de mí en el plano físico. No tenía relaciones, ni empleo, ni hogar, ni identidad socialmente definida. Pasé casi 2 años sentado en los bancos de los parques en un estado de intenso gozo, pero incluso las experiencias más bellas vienen y se van. Más fundamental quizá que cualquier experiencia es la corriente subterránea de paz que no me ha abandonado desde entonces. A veces es muy fuerte, casi palpable, y los demás la pueden sentir también. En otras ocasiones está en alguna parte en el fondo como una melodía distante. Después, la gente venía ocasionalmente a mí y me decía: quiero lo que usted tiene. ¿Puede dármelo o mostrarme cómo lograrlo? Y yo decía: usted ya lo tiene, solo que no puede sentirlo porque su mente hace demasiado ruido. Esta respuesta creció después hasta convertirse en el libro que usted tiene en sus manos. Sin darme cuenta, tenía una identidad externa de nuevo. Me había convertido en un maestro espiritual. Y bueno, como hemos estado hablando de estas cosas, intentando vivir mejor, este hombre, Tello, estoy viendo el apellido. Bueno, el autor de este libro dice que él lo logró, intentando vivir mejor. Él lo logró, intentó hacerlo y llegó a un estado el cual lo hemos dicho de distintas maneras. Cuando leemos a Anthony de Melo, les estaba diciendo lo mismo. Cuando hicimos esa meditación, hicimos una meditación y dice: ¿qué sintió usted? ¿No siente paz? ¿No siente una tranquilidad? ¿Un estado único después de una meditación? ¿Qué sucedió entonces? Decía Anthony de Melo, que usted tuvo conciencia de sí mismo, de lo que usted es. Está libre de todos esos pensamientos que lo agobian y que lo hacen vivir mal. Después de una meditación es un estado muy particular. Y yo lo he sentido, me acuerdo de la primera vez que fuimos a una meditación,
pero bien hecha, bien guiada y profunda, y además incentivada por el guía que sabe del tema. Y sentí una cosa realmente, una paz, casi listo como para dormirse uno, pero despierto, teniendo conciencia de ese estado, de esa tranquilidad, de esa paz. Y eso lo hemos leído muchas veces en distintos pasajes. Pero yo lo veía como palabras bonitas. No me imaginaba que uno estaba al alcance de uno, a pesar de que nos decían. Pero yo particularmente, ¿no? Lo decía como que el autor, qué lindo, estas cosas lindas que nos dicen que podemos lograr, pero es inaccesible. Y este autor, que estaba, dice, tenía salpicones de visos de intención de suicidio de vez en cuando, porque él tenía una vida muy poco feliz, por lo que él cuenta, siempre agobiado por los pensamientos. Este autor lo que dice es que lo que nos hace mal son los pensamientos, va más lejos que nosotros cuando decíamos pensamientos, dejar los pensamientos negativos y cambiarlos por positivos. Él dice no, ni negativos ni positivos, no pensar, son los pensamientos los que nos agobian y los que nos amargan la vida, pensamientos. Y eso nos remite otra vez, fíjate que uno va encontrando conexiones gracias a todas esas cosas que vamos leyendo, ¿no? Me hizo acordar cuando leía esto de Verónica de Andrés, en el libro Confianza Total, cuando decía, por día tenemos 50.000 pensamientos, no hablaba de negativo y positivo, 50.000 pensamientos por día. El 80% de ellos son negativos. No, el 80% son respecto de nosotros mismos. Y de ese 80%, que son como 40.000 pensamientos que tenemos por día, son negativos. Los que nos corresponden a nosotros, de esa parte, el 80% negativo. Así que todos, habría que borrar todos los pensamientos porque en general, son todos negativos. Y lo que él dice, así como lo que voy viendo, ¿no? Es como la meditación que decíamos nosotros, como un estado de permanente meditación. Porque lo que pide en el libro es no, como decíamos nosotros, hacer meditación para evitar el estrés, o de vez en cuando, o cuando uno está mal. No, es evitar los pensamientos. En vez de meditación, él dice evitar los pensamientos, todo tipo de pensamientos, y pensar en nosotros, en el ser, en nosotros mismos. Él después le llama cuerpo íntimo, para no hablar del cuerpo como pecaminoso y esas cosas. Dice, no, el cuerpo no es pecaminoso, pensemos en el cuerpo íntimo, que es etéreo, y que no es como el cuerpo que tocamos, que tiene nacimiento y muerte. Ese cuerpo íntimo, ese ser, no tiene ni nacimiento ni muerte, es la vida eterna. Como que uno está impregnado de esa vida junto con todos los demás seres. Hay algo que es la vida, que es eterna, aunque nosotros nos muramos, pero la vida es eterna. Y entonces pensar constantemente en nuestro interior, en ese ser íntimo, como es una especie de meditación, ¿no? Pero en todo momento uno está en una conversación, en un paseo y pensar, desterrar los pensamientos, todo, pensar en esa vida interior, en ese ser interior, pensar en eso, en vez de meditación, en ese ser interior que es puro, que es sano, que no tiene nada de malo, que pensando en él nos olvidamos de todos esos pensamientos que nos hacen mal. Lo que nos hacen mal, lo que nos termina con la paz a nosotros, son los pensamientos. Los pensamientos no somos nosotros. Nosotros de tanto pensar creemos que somos eso, somos los pensamientos, porque estamos identificados y no hacemos otra cosa más que pensar. No, dice,
pensemos en ese otro ser que es que no tiene fin. Don Hugo, se me viene a la memoria el cuento de este cacique, porque los caciques cuando eran muy mayores, en vez de estar a cargo de mandar a la gente, era lo que aconsejaba a los niños. Entonces en una reunión de niños les decían los chicos, le preguntaban, le habían preguntado lo que era el tema de la maldad y la bondad. Dicen, nosotros, dentro de nosotros mismos tenemos dos lobos. Ah, dos lobos. Dos lobos. Un lobo es la envidia, es la mala conducta, es el egoísmo, es todo lo malo que están luchando dentro nuestro, ¿no? Le decía a los chicos. Y el otro lobo es la caridad, la honestidad, la bondad. Entonces uno de los chicos les pregunta, señor cacique, ¿y cuál de los dos gana? El que vos alimentés. O sea, es lo que tenemos que hacer nosotros, alimentar los buenos actos o pensamientos o meditaciones, que eso nos va a llevar realmente a vivir como debemos. Muy linda la charla, don Hugo, muy linda. Claro, está perfecto eso. Por eso, fíjate, lo que yo decía hace un rato, que uno encuentra a través de todo lo que hemos hablado desde marzo, que hemos sacado de libros, que hemos leído fragmentos de libros, dicen, tanto Anthony de Melo como Deepak Chopra, como Darío Lostado, y yo no me acuerdo todas las citas que nos enseñaban a cómo vivir mejor, todos al final el pensamiento es eso, y con distintas palabras. Y fíjate que acaba de decir Raúl, que acabas de decir vos, es lo mismo que dice este libro. Alimentar, nosotros vivimos más porque lo alimentamos, los pensamientos los alimentamos y le damos cada vez, y entonces cada vez nos creemos que eso somos nosotros. Entonces hay que dejar de alimentar a los pensamientos y alimentar a ese ser que es caridad, bondad, amor. Parece que según describe el autor, yo no creo que mienta el autor, dice que cuando tuvo ese momento terrible, así, en que discutían, y este cuerpo, ¿qué hago yo? Entonces yo estoy cansado de vivir. ¿Cómo? Entonces somos dos. Si estoy dialogando con este cuerpo, estoy cansado de vivir con este cuerpo, ¿cómo? Entonces somos dos, dijo él. Y entonces el otro por ahí desapareció, tuvo un vórtice, no sé qué pasó ahí, terrible, que se despertó y que parece que lo hizo, lo dominó al otro. Al lobo ese lo dejó de alimentar. Al lobo malo lo dejó de lado. Lo dejó de lado y se quedó con el lobo bueno, que es vida eterna y paz, y según describe él, pero dice por ahí en otra parte, me parece que habla de, no él, sino, lo voy a buscar, me parece que está más completo. Dice que después de eso, se iba a dormir en las plazas, dice, se lo pasó viviendo en las plazas, sin trabajo, un estado de paz infinita, una cosa rarísima. Él lo describe algo acá, y después por ahí lo describen de otra manera, con otras palabras, pero está ese lobo sano, se ve que está. Y fíjate en cuántas diferentes formas lo dicen. Yo tenía la idea, pero me desanimé, porque me parece menudo trabajo, ¿no? Hurgar en los libros y buscar similitudes, sobre todo en aquellos libros con base cristiana, espirituales. Son todos espirituales los libros que tengo yo, ¿sí? Son todos espirituales, pero buscar diferencias, o sea, ¿qué se asimila? Si bien son diferentes los libros, se asimilan y apuntan casi a lo mismo, ¿no? Claro, y me parece que en todos los libros, si busco, los voy a encontrar lo mismo que dice él. Sí. Con distintas palabras, que el amor está dentro de nosotros. Estoy cansado de leerlo, de escucharlo. Y a lo mejor vos que conocés más de la Biblia, yo la he mirado así nomás, pero no la he leído toda. Quién sabe cuántas veces en una frase está diciendo que hay
la bondad está en uno y la maldad hay que erradicarla y podemos vivir la bondad. No sé, cosas en muy distintas formas. Me parece que hay un sustrato común que dice que está dentro de nosotros la felicidad. Cosa que yo le veía como una cosa muy... Pero este autor está clarito, dice, fue separando los pensamientos en todo momento. Esa es la tarea que nos encomienda a nosotros. En todo momento uno está manejando, y ya empieza, ya la intención, después, claro, uno que es viejo, 90 años, pensando, cuando es chiquito no se piensa, ¿no? Pero ponerle 80 años pensando, sacárselo de encima, pienso que debe ser más difícil porque yo he estado alimentando, ahora tomo tus palabras, he estado alimentando el lobo feroz. Claro. Porque los pensamientos y pensamientos, y ahora me creo que eso soy yo. Y el autor dice, no somos eso, pensamos todo el día y nos creemos que eso es lo que somos nosotros. No, somos otra cosa. Lo que pasa es que nos dejamos dominar por los pensamientos, que no nos dejan ver nuestro interior. Además, don Hugo, si Dios nos hizo a su imagen y semejanza, yo creo que lo que pasa es que tenemos que reflotar todo lo bueno, ¿no? Todo lo de Dios en cada uno. Claro. Bueno, don Hugo, muchas gracias por la nota, por la charla. Nos veremos el jueves que viene. Nos vemos el jueves que viene. Muy bien. Posiblemente, bueno, no sé, a lo mejor seguimos con alguna, no sé, lo que va a entrar el jueves que viene. Después lo veremos. Bueno, muy bien. Hasta el jueves. Hasta el jueves, don Hugo. Al buen tiempo, buena radio. FM Arcoiris 94.1, la radio que se escucha, se ve y camina. Transmitiendo desde sus estudios ubicados en Avenida Bedia 861. Comunicate con la radio al 02317 52 40 13.